muchas gracias. Bienvenidas todas por aquí. Estamos muy felices de estar aquí. Este panel de verdad va a estar muy excepcional. Tenemos 4 invitadas. Hay una invitada que no logró venir, se excusa con nosotras, tuvo un problema personal, entonces Sara no va a estar con nosotras por si la estaban esperando. Y bueno, vamos primero a hacer una ronda cortica ahí de introducción para que cada una nos cuente de dónde viene, qué hace y cuál es su nombre, cómo le gusta que le llamen. Y empezamos, ¿les parece? Perfecto. Entonces, me gustaría primero darle las bienvenidas a los panelistas y que también ellos primero se presenten y finalmente lo haremos Caro y yo. Entonces, ¿quieres iniciar? Ven, te colaboro. Esto toca. Espérame 2 segundos. Ya, y creo que está. ¿Sonido? ¿Se escucha? ¿No? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá. Mi nombre es José Felipe Duarte. Soy GitHub Campus Expert. Me encantan las comunidades en tecnología. Siento que son transformativas. Pertenezco a varias comunidades en Pereira, de donde vengo. Aparte pues en el tema profesional, trabajo haciendo agentes autónomos en una startup de biofarma. Y ese es mi background. Es un placer para mí estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, PyLadies, por esta invitación tan bonita. Mi nombre es Ana Isabel Rúa. Actualmente me desempeño como Machine Learning Solution Architect en Provectus, una compañía que se dedica principalmente a brindar acompañamiento y servicios profesionales, sobre todo en áreas de inteligencia artificial, a diferentes clientes. Digamos que la vida me ha llevado últimamente a trabajar mucho en el área de salud. Y bueno, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda Rojas. Yo soy ingeniera biomédica y trabajo como Data y ML Engineer en Loca. Conocí a PyLadies hace un par de años, de hecho en una PyCon, y desde ahí la sigo, entonces de verdad estoy muy agradecida y muy emocionada por la invitación y siento que estos espacios son muy valiosos y nada, eso, gracias. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Martínez. Soy de Barranquilla y soy ingeniero electrónico. Mi trabajo, soy ingeniero espacial en la unidad de emergencia de la División de las Naciones Unidas, específicamente en el Programa Mundial de Alimentos. Digamos que me encargo de análisis espacial para distribución de alimentos cuando ocurren ciertas emergencias. Y pues gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo soy Caro Ladino, soy co-líder de PyLadies Colombia y PyLadies Bogotá, y es así como un honor para mí estar de nuevo aquí en este espacio que de la mano siempre con la PyCon hacemos para seguir creciendo. Y gracias a todas las personas que están aquí, que han ido al stand a apoyarnos, a comprar una camisetica, a comprar una bolsita de stickers. La verdad es que eso va directo a los eventos que vamos a seguir haciendo el resto del año y les agradecemos mucho su apoyo. También pueden seguir apoyándonos ahí en redes sociales con un like y haciendo repost de los eventos que vienen para que más chicas lleguen. Bueno, quiero extender el agradecimiento y me presento. Mi nombre es Nicole Franco y soy también co-líder de PyLadies Bogotá, y un placer estar acá nuevamente y pues poder compartir toda esta experiencia con ustedes. Entonces, a darle inicio a esto. Vamos, entonces, bueno, ustedes vieron el título del panel. El panel es Más allá del discurso, ¿sí? la diversidad en tiempos adversos. Y vamos a empezar como con una pequeña reflexión, Nico y yo, explicándoles que los contextos complejos o adversos realmente existen y a veces se normalizan y están siempre presentes. ¿Qué pasa con eso? Que para muchas personas probablemente no es visible algo que es adverso para otra, y eso hace que pues, tengamos que sufrir mucho en el mismo camino que tengamos que recorrer y seamos personas diferentes, lo sufriremos. Y realmente toda la desigualdad puede estar marcada por diferentes factores. Pueden ser razones de género, etnia, territorio, espacios de conflictos sociales, violencia, pobreza, racismo, muchísimas más opciones que han ido apareciendo cada vez. Y también, que yo siento que a veces no hablamos mucho de eso, que parece trivial, y es que no encajamos en el molde que se espera que sea el rol de la persona en la industria de la tecnología, ¿sí? Nos espera como el modelo rol de developer no está como abroad, como expandido para que cualquier persona
pueda encajar en él. Entonces, pues esa es la adversidad, o ese es el contexto adverso del que queremos hablar. Y bueno, aparte, y pues dándole continuidad a lo que comentaba Caro, pues es que esta adversidad lo que hace es que también genere una brecha, y no hablamos solamente de brechas de no tengo internet, no tengo un dispositivo como pues el celular, un iPad, un computador, sino hablamos también de quién está diseñando esta tecnología, para quién se está diseñando, quién la está entendiendo, y en general cómo pues que se está quedando fuera sin ni siquiera saber que se está quedando fuera de esta brecha. Entonces, por eso en este panel de hoy pues está muy diseñado y las preguntas están diseñadas, es porque queremos hablar un poquito más allá de ese discurso de diversidad y de inclusión, donde muchas de las entidades o inclusive en el contexto queda como en el tweet de sí, somos incluyentes y queda ahí. Sino hablamos más bien de esa inclusión real, de donde queremos transformar sistemas, abrir espacios y redistribuir oportunidades para que todas esas personas que inclusive no saben que se estén quedando afuera, sepan que hay un espacio desde el inicio y no sea solamente como, sí, toca incluirlos y quede como algo muy declarativo. Entonces, la invitación es para que todas las personas aquí, después del panel, también tengan sus conversaciones constructivas, o sea, para seguir avanzando y llegar a una tecnología más justa, humana y pues realmente transformadora, ¿no? Entonces, vamos con las preguntas. Listo. Entonces, vamos a hacer como 3 preguntas. Queremos también que cada uno lo enfoque mucho como en el campo en el que se desarrolla, las cosas que han visto desde sus posiciones tanto personales como profesionales o inclusive en el contexto en donde se han desarrollado a través de los años. Entonces, la primera es como, ¿qué significa para ustedes la inclusión real y en el campo en el que están involucrados? Y eso como pues si pueden ejemplificar algún caso de esa inclusión real en el que ustedes hayan podido ser partícipes y si no han podido ser partícipes de pronto que hayan visto cómo se ha ejecutado esta inclusión real, no solamente como tan declarativa de decir sí, somos incluyentes. No sé, ¿quién quiere iniciar? O bueno. ¿Voy yo? Ok, bueno, rompo el hielo entonces. En lo que yo trabajo, cuestión como decía, era con respecto a las divisiones en emergencias, que se puede dividir como en 2 áreas, respuesta y preparación ante emergencias. Entonces, en la etapa de respuesta ya todo el mundo, digamos, ocurre una tormenta tropical, ocurre un terremoto, y la idea es como hacer análisis geográfico, análisis geoespacial, para poder estimar población afectada, regiones afectadas, cuáles fueron las ciudades, y análisis de ese tipo y uno entrega ese resultado. Y también nosotros tenemos la etapa de preparación, que es tratar de poder encontrar regiones o áreas o barrios donde puede ocurrir algún desastre y además esas regiones tienen un alto índice de inseguridad alimentaria. Digamos, por seguridad alimentaria se puede entender como acceso a los recursos de alimentación de las personas. Ya, entonces, con esos análisis nosotros podemos encontrar como, en inglés se dice como hotspots, y con esos hotspots uno puede entregar ese dato y poder, digamos, entender que esas regiones, digamos, tienen como ciertos problemas y poder atacar esa región o poder, como decir, bueno, atacar en el sentido de poder entregar comida a esas regiones si ocurre ese evento. ¿Ya? ¿Alguna otra que quiera agregar algo? Pues si quieren respondo yo. Sí, claro. Gracias, Alexa. Como que desde que me enviaron las preguntas, empecé mi búsqueda tradicional, ChatGPT. Y digamos que quería abordarlo muy desde el tema de acceso, y era algo que ahorita también discutía mucho como con mis compañeros de trabajo, y es ¿qué es inclusión? ¿Cierto? Porque muchas veces lo vemos como esa cuota política que nos ponen y nos dicen, no, es que es el 20% de las mujeres que pueden estar en el Congreso o en esas posiciones de poder. Digamos que un poco a la conclusión, dando muchas perspectivas, era garantizar el acceso, en realidad. O sea, cómo, y ni siquiera garantizar, o sea, que trabajemos para que en realidad las personas sí puedan tener acceso, y esto no simplemente significa abrir la puerta, ¿cierto? Como, ok, ya a partir de hoy, todos los hombres, mujeres, personas de la comunidad LGTBIQ+, personas en situación de discapacidad, pueden presentarse a este cargo, sino cómo acompañamos a esas personas que tradicionalmente no se han sentido invitadas, que no se han sentido bienvenidas,
y pues que precisamente no se sienten merecedoras de poder estar allí, y precisamente no se sienten merecedoras porque nos falta mucho acompañamiento. Entonces sencillamente no es como, ok, ya todos son bienvenidos, se pueden postular a esta beca, a este cargo, sino cómo hacemos para que esas poblaciones minoritarias sí puedan cumplir con esos requisitos que se nos establecen allí. Gracias. No sé, María Fernanda, si quieres complementar o darnos también tu punto de vista. Sí, bueno, desde mi punto de vista creo que también va un poco por eso, como del acceso y la inclusión, pero también, por ejemplo, hablando de las cuotas de mujeres que tú mencionabas, para mí la inclusión no es solamente hacerlo, sino decir, no sé, tengo 20% de mujeres, sino que realmente las cosas cambien cuando esas mujeres están, es decir, que sean escuchadas y demás. Y hay otra parte que también me parece importante, y es que también en lo que nosotros hacemos, digamos, en el área de datos, históricamente, por ejemplo, en el área de la medicina, los estudios no se hacen en mujeres. Entonces, ese es otro tipo de inclusión que creo que no existe o que hasta ahora estamos descubriendo. Entonces, en el tema de datos, por ejemplo, hay muchos estudios que indican, por ejemplo, que las personas tienen que dormir 8 horas. Resulta que las mujeres tenemos que dormir más. Y hasta ahora lo estamos descubriendo, porque nunca nos habían incluido en ese tipo de estudios. Entonces, también, como a qué poblaciones estamos incluyendo en los estudios, en los datos, con lo que estamos trabajando, me parece pues, que se refiere realmente a la inclusión. ¿Y quieres cerrar? Yo siento que estamos en la industria más próspera. Creo que te lo tienes que acercar un poquito. ¿Sonido? Sí. Ahí está, perfecto. Ok, siento que estamos en una industria muy próspera, ¿no? Es cuestión de que miren a su alrededor y todos estamos en un privilegio muy grande estar en una conferencia como estas. Y en una industria donde se mueve a través de las ideas, siento que cualquier persona debe tener la oportunidad de desarrollar las ideas, de desarrollar lo que siente, de expresar sus sueños a través de un computador, ¿no? O a través de un software. Entonces, en el grupo de investigación en el que estoy involucrado, muchas veces buscamos eso, buscamos si una persona es brillante, si le apasiona las cosas, independientemente de su realidad, poder acercarlo a que lo cumpla. Para mí eso es la inclusión y así es como lo vivo. Que te lo acerques un tris más. Perdón. No hay problema. Muchas gracias. No, a ti. Y sí, realmente pues gracias por todos los aportes de cada uno y me parece muy chévere dejar como esa palabra de accesibilidad. Súper, vamos con la segunda pregunta. Y entonces estábamos hablando ya de barreras y obstáculos, entonces vamos a irnos un poco más a ese punto. Y es que ustedes, ¿qué consideran que ha sido como, o qué es ese ente raro ahí, objeto o acción que realmente está impidiendo que suceda la inclusión real en sus entornos de trabajo y de vida y de los entornos que habitan? Y si de casualidad pueden compartir también esas cosas que probablemente han identificado para pues, ayudar que eso se destruya, ¿sí? que lo que está creando el bloqueo pues, se minimice, ¿sí? Mitigarlo. Piénsenlo. Iniciamos entonces con José, ya que fue el que terminó ahorita. Ok, yo siento que es principalmente sesgos. Los sesgos es cuestión de nuestro ser, ¿no? De nuestra identidad, es lo que nos hace, lo que nos da nuestra personalidad. Y yo siento que la mejor manera de quitarse los sesgos es hablando, es preguntando, es no suponiendo cosas, no asumiendo realidades, sino realmente decirlo a las personas, hablar con la comunidad, expresar sus dolores, expresar cómo lo sienten y poco a poco se van mermando cada vez un poco más los sesgos que tenemos, ¿no? Entonces, la principal barrera es eso y como yo lo veo que tenemos que combatirlo es hablándolo en espacios seguros como lo ofrece esta comunidad, ¿no? Como lo ofrece la PyCon, es algo muy importante. Gracias. Para mí de pronto es un poco la falsa meritocracia, o sea, el que quiere puede, porque eso pues claramente no es real y ahorita lo mencionabas en la introducción, o sea, hay personas que ni siquiera son conscientes que pueden acceder a mejores oportunidades o que no saben que también en cierta medida
podrían estar allí. Y es, ¿quiénes son esos referentes? ¿Quiénes son esas personas que están allí? No solamente como abriendo el camino, que es algo muy importante, sino acompañando a otros a transitarlo, porque claramente no todos partimos del mismo punto para llegar a donde estamos. Entonces sí siento que es allí donde hay una oportunidad muy grande para poder tener mucho impacto. O sea, y mucho impacto puede ser 1, 2, 3 personas que uno logre de pronto cambiar ese mindset o decirle que es capaz, aunque ella todavía no, o él, o no lo sepa, ¿cierto? Entonces, para mí es allí donde radica como esa brecha. Bueno, desde mi punto de vista, nada, estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir. Creo que los sesgos están en todas partes y muchas veces no nos damos cuenta de que existen. Creo que ese es uno de los mayores problemas. Incluso nosotros todo el tiempo tenemos sesgos y los estamos poniendo sobre los demás, entonces como que aprender ese tipo de cosas es importante. De nuevo, la meritocracia, no, o sea, eso no. La gente no está donde está porque quiere, sino porque las oportunidades que ha tenido, pues los tienen ahí. Y creo que una de las formas de afrontar ese tipo de brechas es pues como las comunidades, que son realmente muy importantes porque patrocinan ciertas cosas, entonces invitan a personas que tal vez nunca han tenido contacto con este tipo de cosas a conocer, por ejemplo, la tecnología, aprender a programar, que me parece que abre puertas en el mundo entero. Entonces, ese tipo de cosas, las comunidades, o sea, en general creo que la inclusión se construye en comunidad. Entonces, pues las comunidades y este tipo de eventos, y nosotros también como individuos, pues debemos buscar incluir a las otras personas y Gracias. Bueno, de mi lado, como estaba mencionando antes, la cuestión de los sesgos, digamos, el gran reto que hemos tenido es como poder dimensionar o poder medir cómo son esos sesgos. Entonces, por ejemplo, el sesgo de nuestro lado es como encontrar esas zonas o esos sitios donde es difícil acceder a los recursos alimenticios o acceder a recursos de educación y ese tipo. ¿Qué formas o qué soluciones se han establecido? Hay datos que uno puede encontrar que son abiertos, pero el gran problema de esos datos es que al ser abiertos no son muy exactos y pueden encontrar como gran diferencia datos de población, datos de como sitios que son hospitales o supermercados y eso. Entonces se pueden acceder, pero digamos que no están actualizados, son viejos y poder tenerlos de manera global es como complicado. Ya. Hay otros métodos que es personas que van al campo y entonces empiezan a recolectar datos. Llenan como formularios y ya teniendo esos datos puede uno tener como una información más exacta y poder hacer los análisis para encontrar esos sesgos, poder medir como que okay, hay un cierto porcentaje de personas que tienen poco acceso a la alimentación. Y ya pudiendo tener eso, ya uno puede como priorizar y hacer como la solución a ese problema. ¿Ya? Entonces, el gran problema de nosotros siempre ha sido los datos. ¿Ya? Gracias, muchas Genial. gracias. Muchas gracias, de veras. Y bueno, y ahí nos dejan como con preguntas, ¿cierto? Nos dicen cuáles son nuestros sesgos, ¿sí? Que nos vayamos a la casa con cosas que nos molesten y que nos diga como de trabajo interno de cuáles son nuestros sesgos, cómo construyo comunidad. O sea, no estoy sola, ¿quién es mi comunidad? ¿Quién es mi círculo con mis amigas, con mis amigos? ¿Hablo este tema? ¿No lo hablo? Quisiera hablarlo. Y también pues nosotros estamos siempre jugando con datos, también podemos recolectar y hacer una buena recepción de datos, entonces también queda la semillita ahí de que se necesitan datos, ¿sí? Y se necesitan datos que hablen desde los ojos claros sin sesgos y que nos puedan mostrar pues cuál es el camino y qué podemos hacer. Vamos con otra pregunta. Gracias. Y pues complementando lo que decías, Caro, pues creo que también esa semillita es importante que la reguemos todos los días y es, bueno, si ya identifique cuáles son mis sesgos, ¿cómo puedo hacer para mitigarlos, para cambiarlos y que no existan? ¿O qué puedo hacer de pronto si también identifico que en mi entorno hay ciertos sesgos? ¿Cómo hago para de pronto no cambiarlos? Porque de pronto esto es una visión muy agresiva de llegar con la visión de cambio, sino también pensar en que las otras personas, ¿por qué los tienen? Entonces, bueno, vamos por la última pregunta más o menos de allá de esta ronda,
Y es, bueno, nosotros en este momento estamos en unos tiempos donde la tecnología va supremamente rápido y va aún más rápido que la regulación, que la cultura organizacional, entre otras cosas. Entonces, ¿ustedes cómo creen que podemos garantizar que todos estos procesos de inclusión, de tener en cuenta pues todo lo de la diversidad, no sean solamente como, sí, decir esto es una cuota y se queden ahí o se queden en un discurso solamente, sino que empiezan a ser más estructurales y que realmente puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo? Y pues, ¿qué podrían hacer las personas que de pronto puedan tomar estas decisiones? O si ustedes sienten que pueden tomar decisiones, ¿cuáles serían? Como para empezar a garantizar que no solamente se quede en algo de un discurso, sino como algo más real que prevalezca. Ok, buena pregunta. Bueno, con respecto a la diferencia, digamos, con el avance de la tecnología más rápido que la política como tal, una de las cosas que se ha tratado de aportar para poder transmitir o hacer esos análisis siempre ha sido el compartir los datos. Como decíamos anteriormente, digamos que personas en el campo van a ciertos países y empiezan a recolectar datos de población, por ejemplo. Entonces, ese dato no queda ahí dentro de la misma agencia, sino que se comparte contra otras agencias. Por ejemplo, nosotros en WFP podemos tener datos en Somalia, por ejemplo, o datos en República Dominicana, mientras que otras agencias como UNICEF pueden tener datos en el Caribe o datos en el Pacífico. Entonces, como tal, todos esos datos o todo eso que se genera puede compartirse mediante una plataforma. Entonces, tenemos como plataformas para poder compartir datos entre las agencias y poder acceder y poder hacer los análisis en ciertos países donde es necesario. ¿Ya? Pues uno de los inconvenientes también es que uno puede realizar esos análisis, poder tener resultados, sin embargo, siempre hay como una capa encima, como que digamos, nosotros podemos compartir los datos, pero la toma de decisiones o las acciones que se deben tomar no dependen de nosotros. ¿Ya? Ese sí es un inconveniente y qué solución podría aportar, no sabría decirte, porque es como, ya es algo que no depende de nosotros como tal, nosotros cumplimos como entregar el dato y entregarle análisis. Puede que ese dato no sea válido, puede que sea válido, depende de los datos que estemos manejando. Pero la decisión y la toma de decisión ya depende de otra parte, puede ser una agencia del gobierno, puede ser otra agencia, pues depende de muchas cosas. Ya. Ok, gracias. Bueno, entonces continúa ahí en la ronda si quieres, José. Claro. Acércate un poquito. Gracias. Gracias. Yo siento que lo más importante son las personas, ¿no? Independientemente de cómo avance el entorno, de cómo nos movamos, las personas siempre van a estar ahí. Tener un acompañamiento con los miembros del equipo, con la comunidad, siempre va a ser lo más importante. Estar seguros de que nuestros compañeros, de que las personas que contratamos, de las personas que podemos influir estén cómodas, estén tranquilas y hacer lo posible para brindar esa tranquilidad, siempre va a ser que los equipos sean equipos saludables, ¿no? Yo lo vivo mucho en el equipo donde estoy. Somos una startup muy pequeñita, un equipo muy joven y muy motivado, y la manera en la que siempre nos mantenemos bien es porque tenemos un jefe y tenemos unas personas que están realmente preocupados por nosotros, ¿no? La manera en la cual se contrata también es no por título o por muchos años de experiencia en cierta área, sino en el potencial que nos ve la persona y la confianza que tenemos. Brindar confianza es muy importante para tener equipos saludables. Esa es mi visión. Muchas gracias. Sí, pues no había como caído en cuenta que la pregunta es muy difícil, pues porque es que ya estamos hablando de hacer, ¿cierto? Y pues siempre hablar desde, pues desde estos puntos más académicos, en el papel todo funciona, ¿cierto? Entonces, a lo que voy es que, siguiendo con ese tema de accesibilidad, para mí es muy importante referentes, ¿cierto? O sea, cómo esas personas que, como lo mencioné ahorita, están abriendo camino, también se vuelven puentes y ayudan a atraer y atraccionar más personas que puedan
digamos, embeberse dentro del sistema. Pero claramente pues esto no es solamente un tema de voluntades, o sea, aquí hay muchos actores del sistema que tienen que trabajar, digamos, en convergencia y este tema de mentorías, de acceso a la educación, de representatividad, o sea, que vean que las cosas sí se pueden hacer. Para mí esa es una forma en la que más allá de, pues, o no más allá, apalancándonos de toda esta transformación tecnológica que estamos viviendo, podemos llegar a muchas más y de manera más puntual a más personas. Bueno, creo yo que cuando la inclusión no es real, es peligrosa, o sea, puede ser incluso, puede replicar incluso ciertas violencias. Entonces, ¿por qué? Porque esto es un tema estructural. Entonces, no es de ahorita, no, sino que son, por ejemplo, poblaciones históricamente excluidas y demás. Es un tema estructural que, pues, desde mi punto de vista, y también sabiendo que realmente también siento que es una pregunta un poco compleja, pues hay que afrontar desde varios frentes. Entonces, desde mi punto de vista, podría ser no solamente desde los espacios de trabajo, donde claramente las posiciones de poder tienen mucho que ver y deben asumir ese rol de proactivamente incluir realmente a las mujeres, a bueno, otro tipo de comunidades, perdón, históricamente pues excluidas, sino también espacios como por ejemplo las universidades, los semilleros me parece que son como muy importantes en esto de mantenerse al día, de empezar a formar a las personas y que sepan las capacidades que tienen desde muy, digamos, pequeños en su formación y en su carrera profesional. Las comunidades, de nuevo, y siempre lo voy a decir, también me parecen muy importantes. Entonces, ¿cómo buscar desde qué frentes podemos atacar esto, digamos? Y la parte de los datos también es supremamente importante, lo que también hemos dicho a lo largo de todo esto, y es que qué incluimos en los datos y cómo damos ese acceso a los datos también puede ser como otra forma de ayudar con esto. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos que empezar a ir cerrando, entonces… Entonces les íbamos a invitar que nos cuenten, después de todas estas ideas y trabajo que hicimos con estas preguntas, podrían decirnos en un par de frases, tengo ruido, en un par de frases, ¿cuál sería esa acción urgente que ustedes creen que se puede implementar actualmente y que nos pueda ayudar a fomentar de verdad la inclusión? Bueno, entonces empezamos con María Fernanda, ya que fue la última ahorita en hablar. Pues, de nuevo, o sea, como resumiendo un poco todo, pues primero entender que la inclusión real no es como poner a las personas de decoración, sino realmente que tengan un rol activo en lo que están haciendo. Identificar los sesgos me parece supremamente importante, no solo para esto, sino para todo en la vida. Y entender realmente que la inclusión es importante porque la realidad es que existen este tipo de poblaciones, así muchas personas digan que no, que es una realidad, el acceso no es el mismo para todo el mundo, las oportunidades no son las mismas para todo el mundo y creo que como actores de la sociedad tenemos la responsabilidad de entender eso y de hacer algo al respecto, ya sea desde nuestros trabajos, ya sea incluyéndonos en las comunidades, en los semilleros, con nuestras familias. Entonces creo que es importante pues reconocer eso, como decía Caro, pues tomar esas preguntas y llevárselas y tratar de entender qué es lo que está pasando y eso ponerlo en práctica. Muchas gracias. Alexa, ¿quieres continuar? Yo creo que empezar pequeño, o sea, la mejor forma de generar y propagar bienestar es hacerlo a través de esos nodos que tenemos más cercanos y eso simplemente se va a replicar. Muchas gracias. Yo siento que yo por lo menos soy producto de la comunidad. Yo no estaría acá si no hubiera recibido una beca de inclusión en el 2023 y probablemente no estaría acá, ¿no? Entonces yo siento que el llamado a la acción es si hay estudiantes, si hay personas nuevas en la industria, si hay personas que están perdidas, si se sienten solas, lo mejor que uno puede hacer es tratar de orientarlas desde sus aprendizajes, desde lo que pueda funcionar,
que a mí en mi caso los consejos que recibí me ayudaron un montón. Entonces los invito a, si hay personas, estudiantes que han conocido, intégrelos, denle su visión, sus experiencias, eso transforma y tiene un impacto muy profundo. Muchas gracias. Ok, pienso que de mi lado el llamado a la acción o mi llamado a la acción sería como transmitir la información. No tanto la información a nivel de datos, bueno, además de eso, pero también a nivel de conocimiento. Digamos que uno adquiere experiencias, adquiere conocimiento técnico, adquiere muchas cosas y usualmente no se comparten. Entonces, digamos que hay iniciativas, los Young Girls, las comunidades, estas conferencias, todas estas cosas, donde la gente puede compartir todo lo que ha adquirido con respecto al tiempo. Entonces, eso pienso que es como lo que yo haría para poder tratar de transmitir todo lo que he ganado, digamos. Muchas gracias y sí, me encantan esas propuestas, las acompaño mucho. Creo que yo también puedo decir que soy producto de comunidad y muchas gracias por todas estas ideas también. Creo que muchos de ustedes pueden tener ideas que puedan ser importantes para ayudar a estos entornos. Y bueno, para darle un cierre, nos gustaría como que cada uno de ustedes nos digan en una palabra, una frase, hacer súper cortico, cómo se imaginan un entorno tecnológico realmente inclusivo. Esa es una buena pregunta. Digamos, un entorno tecnológico inclusivo, pienso que es donde sería como una comunidad de personas donde cada uno tendría voz y voto y donde se pueda compartir todo o sea, como decía antes, compartir toda la información que uno tiene. Ya. Y serían como foros de discusión donde uno puede decir, ok, yo hice algo, se los comparto, qué opinan, qué retroalimentación me pueden dar y cosas de ese tipo. Y digamos que alguien en otro lado del país, digamos yo estoy en la costa, pero alguien en el Amazonas puede responder y decir, ok, me parece interesante lo que estás haciendo, podríamos mejorarlo de esta y esta forma. ¿Ya? Y ya uno puede seguir trabajando y se va construyendo con base en el tiempo. ¿Ya? Porque cada quien tiene una perspectiva de las cosas y opiniones son válidas. ¿Ya? Totalmente de acuerdo. ¿Quieres continuar, María Fernanda? Desde mi punto de vista, creo que sería tal vez como un espacio donde las cosas realmente cambien porque se están escuchando todos los frentes, las diversidades que existen y no tanto como porque estoy cumpliendo esto, sino porque aquí cumplí el 20% y realmente las cosas cambiaron porque empecé a escuchar. Entonces, eso. Gracias. Siento que también puede ser un tema de retar al sistema un poco, o sea, como con preguntas incómodas. Aquí están las personas que deberían estar. No nos olvidamos de alguien que podría aportar un punto de vista diferente a esta discusión. Siento que esa también siempre es una buena manera de iniciar, sobre todo cuando estamos hablando de temas de acceso. Perfecto. Sí, comparto mucho tu visión. Yo siento que debe ser un espacio crítico donde se haga una reflexión, donde se tengan conversaciones difíciles, como lo suele mencionar Caro, y donde se construyan productos pensando en todos. Para mí ese es un entorno tecnológico inclusivo. Muchas gracias. Creo que hay algo que todos mencionaron y fue ver las diferentes realidades y diferentes voces que siempre están presentes y a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos ignorando. Bueno, muchas gracias a todos por sus visiones. Muchas gracias por participar, de veras, y espero que cada personita que haya dejado una semilla en ustedes y pues que ahí se vayan generando raíces y crezca lo que queremos que crezcan todas, que es que podamos ver con los ojos de otras personas y podamos crecer y abrir espacios y seguir aportando para que este sea este mundo inclusivo que todas soñamos. Muchas gracias por participar. Gracias. Aplauso.